Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto estar aquí y sobre todo con una autora tan querida. Me voy a permitir, porque ya vamos tarde, leer unas palabras que traje para ella y para ustedes, por supuesto. Para hablar de María Baranda, podría empezar enlistando cuántos libros ha escrito, los muchos premios que ha recibido e incluso de los que ha sido jurado. Pero me parece más enriquecedor empezar por hablar de ella, además de como autora, como persona, porque tal vez no sea tan distinta la forma en la que la conoció un niño que se encontró un libro suyo en una biblioteca del Rincón, que como la conozco yo, que tengo el honor de ser la editora de muchos de sus libros, 11. María Baranda es poeta, seguramente todos ustedes lo saben, pero tal vez no sepan, es que además de escribir de una forma bellísima, también tiene el don, ese don maravilloso de leer de una forma increíble, que al menos a mí me ha convencido de inmediato de publicar varios de sus libros. Sus poemas hablan de lo cotidiano y eso nos hace sentirlos nuestros, pensar que también hablan de nosotros. Hace poco, María me relataba una anécdota y nos dijo que un niño un día se acercó a ella para decirle que ellos ya eran amigos. Lo decía a raíz de un poema publicado en Digo de Noche un Gato que se titula Mis amigos y que dice: me gustan mis amigos porque se descalzan y se meten a los charcos y se comen el jamón de un solo bocado. Del mismo modo en que ese pequeño lector se identificaba muy de cerca con la escritura de María, es inevitable reflejarse en sus palabras, en su poesía, pero también en sus novelas o en sus libros para los más pequeños. Ya sea como niños, como mediadores o editores, todos encontramos un eco de nuestras emociones en sus palabras escritas y todos nos sentimos como ese niño, sus amigos, antes que otra cosa. María Baranda ha ganado numerosos reconocimientos con sus libros para niños y también para adultos. Ha ganado el premio Efraín Huerta, el Villa de Madrid, el Premio Barco de Vapor de Literatura Infantil, el Castillo de la Lectura y ha sido y es ahora la embajadora de la FILIG este año. Ha escrito también más de 60 libros para todas las edades y de diversas temáticas, poesía, novelas, libros álbum e historias escritas en prosa poética. Es autora de tantos libros que posiblemente todos en este auditorio conozcan al menos un libro de ella. Y creo que ninguna presentación podría reemplazar la sensación que dejaron sus palabras en todos ustedes, porque cuando termina uno de leer un libro de María, uno siente que algo ha cambiado y, sobre todo, uno tiene la sensación de haber terminado una conversación con alguien que conocía desde tiempo atrás, con un amigo. Con ustedes, María Baranda. Muchas gracias. Ay. Muchas gracias, Ana Laura. Qué gusto que una editora tan querida me esté presentando. Muchas gracias a todos ustedes por estar tan temprano en la mañana aquí. Y además aprovecho, agradezco a quienes confiaron en mí para desempeñar el cargo como embajadora de la FILIG en este año de 2017 que ya concluye mi labor. Fue un año lleno de aventuras, de visitas a escuelas, a bibliotecas, a ferias de libro.
Me reuní con otros embajadores de la LIG en otros países, pero sobre todo tuve encuentros maravillosos con bibliotecarios, mediadores de lectura, maestros, editores y padres de familia. Agradezco enormemente esta oportunidad, sin la cual no hubiera descubierto que los verdaderos embajadores de la literatura infantil y juvenil son los niños. Entremos en materia. Hace poco fui invitada a convivir con grupos de niños de primaria en la Biblioteca Central de Córdoba, España. Ahí leí poemas que partieron de experiencias personales con el miedo, ese estremecimiento que nos dan algunos momentos, ciertas cosas, una grieta, una piedra, el reflejo de un vidrio o diversos animales, arañas, perros, coyotes, con sus largos aullidos que surgen en la noche. Uno de los niños, atento escucha, comentó que el miedo era como un presentimiento. Hubo un largo silencio, quizás para resguardar eso que se nos develaba como un secreto, eso que ahora era una suerte de ente en medio del salón. Eso era más que una idea. Entonces, hablamos de lo que a veces suponemos que viene, que se aproxima y que luego se difumina. Como los poemas, comentó una niña. Eso cobraba forma. Supe junto con ellos que algo en el poema avanza de pronto, nos llena, nos cubre y nos hace permanecer en cierta región de advenimiento. Si lo que prefigura la palabra es un mundo imaginario, lo que logra la metáfora en el poema es un entendimiento de que algo está más allá de nosotros, en algún lugar cercano a los abismos interiores. Decir aullido, noche, ojo o árbol pueden ser claves en la ruta de lo que se recuerda, porque el poema nos ayuda a salvarnos del olvido, a desnudar ante nosotros eso que está, que existe, pero que no se nombra. El misterio de sentir o presentir una extrañeza. Durante el resto de la sesión, no pudimos desprendernos de esa categoría de conversión a la que el poema nos había invitado. Nada nos eximía a ellos y a mí de esa realidad que había ocupado la poesía, el descenso a lo inexplorado. Entrar en el ritmo poético nos había hecho ya estar en comunión, invocando quizás esos tambores de antes, como en un rito. Sin embargo, los atentos y ahora azorados escuchas necesitaban encontrar la palabra clave, santo y seña, que lograra evocar la emoción de entrar del otro lado de la palabra. El poeta, en su oficio, a veces tiene la suerte de provocar el encantamiento, ya sea a través de un ritmo sostenido, de giros imprevisibles del lenguaje o de la aparición de una situación para lograrlo. Pero esta vez había necesidad de algo más, de volver, insisto, a ese apeirón, como nos enseñó Anaximandro, que es el principio de las cosas, de lo que no tiene forma ni límite y que además es indefinido. Para convocarlo, regresamos a la lectura del poema. La verdad, no sé si lo logramos, pero nos despedimos en silencio para preservar un poco quizás de aquello que convocamos en su expresión tan íntima, muy dentro de nosotros. Sentir la intemporalidad es algo muy extraño, se desvanece pronto. ¿Pero qué habíamos logrado? Y hablo en plural porque recuerdo aquella frase de Octavio Paz: el poema, más que una estructura verbal, es el sitio de encuentro entre la poesía y el hombre. Y yo, en lugar de hombre, diría, y el lector.
Allí, en esa biblioteca, había sucedido algo, un encuentro tan veraz como efímero. La poesía fue convocada. Y si el miedo, ese presentimiento, acudió en nuestra ayuda, la forma poética había resguardado su misterio. Todos sabemos lo que es el miedo. Lo reconocemos porque alguna vez, aún quizás antes de nacer, lo sentimos. Todos estuvimos en esa oscuridad ontológica donde una voz, un murmullo, un suave canto nos calmó, nos cargó, nos hizo sentir seguros. Y entonces el miedo, ese miedo se desvaneció ante nosotros. Al escribir, el poeta en la palabra intenta llegar al origen, traspasar la forma, libre o medida, para deslizarse por el horizonte de la escritura y sentir la intensidad y la fuerza de lo que está más allá del discurso y de la forma. Se sirve del tono y del ritmo, ese tam-tam que escuchamos a galope suelto en cada verso, porque el ritmo va con el rito, lo crea, lo inventa. Y si el sonido nos ayuda a provocar el destello, lo seguimos, cuidando la exacta tensión entre lo que se inhala y se exhala en nuestras frases poéticas. El ritmo es el medio por el cual somos seducidos en la escritura, por el que entramos al poema como un influjo que se percibe y mueve cada palabra, donde transcurre el tiempo en toda su expresión y emoción, en sus tonalidades únicas, como si fuera un encantamiento. Y les voy a leer un fragmento de un poema de Javier Villaurrutia. Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí, en el caracol de la oreja. Lezama Lima decía que la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua, y podemos ver al caracol en su lento paso, apoyado en su vientre, arrastrándose, caracol que siempre llega al final de una línea con su baba húmeda y brillante, plateada y blanca, con su rastro como una sombra ciega. Caracol que es voz, es ojo, es cuerpo, es pensamiento que ilumina, une, conecta, con textura, y nos sorprende siempre en su paso y su misterio. El agua no lo disuelve, lo sostiene en su forma, lo admite, lo funda. El agua es mundo donde el caracol se transporta. Rilke opinaba que una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad, y es la naturaleza de su origen quien la juzga. Y sí, desde la necesidad más íntima, donde se guarda el tiempo incontenible o el pavor a la ausencia, allí estará siempre el poema. Aunque, y aunque hay que subrayarlo, no se llegue a buen puerto, porque el fracaso del poema es parte de él también. Fallar, a veces, por exceso de lucidez, otras por falta de ella, o por querer decir apresuradamente algo, o por no saber decirlo, o por sobrecorregir. Todo forma parte del poema, pero si éste está vivo, surgirá con toda su plenitud. Si no, tendrá que fenecer entre las páginas que se dejan guardadas en el cajón. Escribir es estar del otro lado, donde se presiente, como saben los niños. El poeta crea por analogías, acerca dos realidades distintas para crear una tercera, la metáfora, que en su sentido más simple quiere decir pasar o llevar más allá. Y dependerá de la intensidad de la emoción con que el poeta lo haga,
la fuerza de sus imágenes. En ese origen está el poeta con sus inquietudes y sus dudas, sus alegrías y desasosiegos, con su historia personal y su particular manera de abismarse en la vida y sus contradicciones, ver hacia adentro. Y tender un puente con el otro es responsabilidad de quien escribe. Lo que se ve, se dice. Lo que se siente, resiste como condición del pensamiento. Porque la mirada del poeta debe resistir al tiempo mismo, al anhelo de presidir en silencio y de definir más allá de él lo que ha visto o ha presentido. Su responsabilidad es con la lengua, su oficio, si es mayor, porque no todos los poetas lo ejercen así, padecerá la luz o la oscuridad de estar al servicio del lenguaje, a la oposición de los lugares de resonancia que tanto estorban al desarrollo de la inteligencia y a lo íntimo en la revelación del pensamiento antes del pensamiento. Porque todo poema ofrece respuestas a preguntas no formuladas, a momentos únicos y verdaderos, a lo imperativo de la imaginación que nos lleva a la esencia misma de lo que es o no es un poema. De ahí la importancia de que un niño reciba en su cabalidad la poesía. Muchos de los poemas que los niños aceptan como tales, que leen y releen, no necesariamente fueron escritos para ellos. Pienso, por ejemplo, en el poema de Rafael Alberti, Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, se fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. El niño sabrá descifrar para él las equivocaciones de la paloma y a lo mejor logrará sacar a la luz las suyas propias, o sea, estará hablando de su vida interna. Podrá identificarse con algunas líneas que le agraden o no, pero el poema le dará la oportunidad de transitar por sus líneas, de profundizar en sus imágenes y de ahondar en sus conceptos. Cualquier poema auténtico, uno que represente un reto y que incite a formularse preguntas, abrirá nuevos caminos de reflexión y de lectura en el niño. En una visita a una escuela pública, los lectores me preguntaron ¿de dónde salían los personajes de los poemas? Les hablé de las cosas que pasan a mi alrededor, de los animales, la familia, los objetos cercanos. Entonces, un niño comentó que mis personajes eran creados, no imaginados. Cuando traté de indagar sobre su comentario, una niña dijo que ella había leído el libro de la creación, el Génesis, y preguntó con una frescura única si yo lo había escrito. Esa distinción entre crear un personaje o imaginarlo, entiendo que tiene que ver con la fuerza poética. Una vaca entra a un poema plena, rotunda, enorme. Quiero ver una vaca, nos dijo Enrique Fierro. Y la vaca entró en un día de febrero, colorada, en un campo verde o amarillo. Esa vaca, a las 3 de la tarde, llegó al poema. Fue creada para quedarse ahí para siempre. Esa fuerza manifiesta en la verdadera poesía fue captada por el niño lector, quien se adueñó del entendimiento
preciso para saber qué sucede en un poema. Porque, como nos dijo Eliseo Diego, un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido y cruje afuera el hondo bosque. Un poema no es más que unas palabras que uno ha querido y cambian de sitio con el tiempo y ya no son más que una mancha, una esperanza indecible. Un poema no es más que la felicidad, que una conversación en la penumbra, que todo cuanto se ha ido y ya es silencio. Imaginemos por un momento ese silencio que se requiere, no nada más para escribir, sino para escuchar y para estar. Porque hay que estar para el poema, tal y como lo hacen los poetas, con los 5 sentidos abiertos en la página, para poder conversar, dialogar con él. En los primeros años de vida, los niños reciben cantos, arrullos, nanas, retahílas, trabalenguas, adivinanzas, rimas y muchos juegos de palabras, varios de ellos populares, procedentes del folclore, anónimos o no, pero casi siempre de una gran invención lingüística que promueve la risa, el juego, las muecas, el movimiento y mucho, pero mucho consuelo. Es la época en que es fácil abrazarlos y cantarles, hacerlos reír y escuchar música que se tararea hasta con la boca cerrada. Todos estos descubrimientos en donde el ritmo tiene un lugar preponderante y los juegos son fantásticos y vitales, preparan la mente del niño para poder, un poco más tarde, recibir la poesía. Los cantos y juegos son una parte fundamental de la educación, pero, subrayo, no son poemas. Y aquí quiero que me ayuden a decir, Oficios de un oficiero, que es de David Cherisian, y dice, hace primos el primero, hace trovas el trovero, hace casas, hace cuentos, hace sombras, hace plomos, hace bolas, hace puertas, hace tintas, hace sones, hace cartas, hace cuadros, hace bombas, hace potros, hace plumas, hace cantos, hace locos y agujas. Bravo. Para leer un poema a veces hay que escalar alfabetos, murmurar palabras difíciles y líneas complicadas, escuchar el sonido que avisa de formas cristalinas de un idioma diferente, rodear cualquier abismo, desafiar lo que el poema ofrece, acercarnos como quien no teme estar en un desierto, para evocar diversas realidades dinásticas y tribales, conocer las preocupaciones de otros, que son ese otro que en el fondo busca lo mismo que nosotros. Llegar a las fronteras de nuevas culturas con los ojos en la provocación de sus mapas gramaticales, los oídos atentos al sonido de algo que ignoramos, porque las palabras también migran, se van con ese que se desplaza y encuentra otro sitio con nuevas conversaciones y conversiones, con cadencias y acentos que las renuevan o las cambian por otras. La palabra poética es casa y cobijo, protección y consuelo, es orden y es dolor. Es una forma de estar en el mundo y de cambiarlo. Somos hijos de la época, nos recuerda Wisława Szymborska en un poema, y esta época es política, social, rumorosa, engreída, descarnada, pero también maravillosa. No sabría decir cómo se escribe un buen poema, descreo de las fórmulas, pero sé
que cuando encontramos uno, a nadie se le olvida. Tampoco podría decir que la poesía para niños solo la deben de escribir los que escriben para ellos. Creo que un poema en su origen no tiene un destinatario específico y que simplemente hay poemas que los niños pueden leer o no, que la sustancia que hay dentro del poema es como la sangre que corre veloz por nuestras venas y, como escribió Ramón López Velarde, yo anhelo expulsar de mí cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos. La poesía se revela a unos pocos, no es para todos. Es, como ya se sabe, para quien la necesita en el momento necesario, como en las últimas líneas de un poema del peruano César Calvo. Y se escribe un poema finalmente, se escribe un poema para que en algún lugar del mundo, mañana o dentro de 20 años, la pareja que está por suicidarse alcance a leerlo y desista por lo menos unos días y comprenda que la vida es siempre hermosa a pesar de la vida y a pesar del poema. Muchas gracias. Y como nos quedan unos minutos… Unos poquititos, sí. Muchísimas, hermoso tu texto, María. Sí, quedan muy pocos minutos y yo creo que para que te pregunten o qué quieres decir sí, más. Tengo ¿sí? muchas ganas es importante. De escuchar a tantos que conozco, con muchos de ustedes he trabajado, otros no, pero me emociona lo que me han dicho y sé que algunos de ustedes han trabajado con poesía, así es que me encantaría si tienen algún comentario o experiencia que compartir. No veo nada porque está apagada la luz. Si la prende, quizá. Buenos días, mi nombre es María Félix, vengo de Sinaloa, estoy aquí en el centro. Hola. Y antes que nada, pues soy su fan, yo diría su groupie, porque al final de cuentas sus libros son como música para el corazón de un adulto y sobre todo para los niños. Y aparte he hablado de un tema que siento que ha salvado la vida de muchos, como es la poesía. Mi caso es así. Y bueno, me gustaría preguntarle qué es lo que inspira a María Baranda para escribir esas historias tan lindas y tan llenas de vida y tan llenas de experiencias. Ay, muchas gracias por tu comentario. ¿Qué me inspira? Mi vida, mi complicadísima vida personal. Nada más, ¿no? Yo siento que, sobre todo en poesía, si algo no te toca el corazón, si algo no va directo a la emoción, pues se escribe a dos manos, digamos, con el pensamiento, con las ideas, pero también con mucha emoción. Si no entra en mí, primero por la emoción, es muy difícil que yo termine escribiendo. Entonces, escribo de lo que escucho, de lo que veo, de lo que me importa, aunque no lo conozca, ¿no? Como la cuestión política o la cuestión social, que me importa muchísimo mi país, pues me meto a leer periódicos y a ver qué puedo hacer. Bueno, buenos días, también de Sinaloa. Quiero agradecer el texto Al vuelo de pájaro que trabajamos en los módulos de capacitación y que nos ha dado muchas pautas para el trabajo, sobre todo con docentes, y que lo vamos a tener ahí dentro de ese grupo de libros que consideramos la Biblia. Sí, hermosísimo. Y también quiero decirle que el libro Diente de León ha sido un libro en donde ha servido para la creación de escrituras derivadas. En cada uno de los apartados hay espacios
en donde se puede realizar esta actividad. Gracias. Ay, muchas gracias por sus palabras. Para un escritor es importante saber a dónde llegan los libros o cómo se leen, ¿no? Y me da gusto que estén leyendo El vuelo y el pájaro, cómo acercarse a la poesía. Es un libro que se baja en PDF, es gratuito, hay algunos escritos, sí, pero se baja en PDF. ¿Me están saludando o quieren hablar? Sí, buenos Casi no días. se ve. Hola, buenos días. Hola, buenos días, acá está. Acá. No, Es que no Ay, perdón. sí, buenos días. Bueno, yo oyéndote, o te puedo hablar tú, ¿verdad? Sí, claro. Fue muy agradable, muy conmovedor. Y quisiera saber cuándo fue que tú leíste tu primer poesía o cómo fue tu acercamiento. Bueno, yo escribí primero porque me enamoré en la secundaria de un chico que nunca me hizo caso. Y él ni se enteró, por supuesto, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata el amor, sobre todo en esas etapas. Y de eso se trata también la poesía. Entonces, pues yo me quedé de poeta. Pero el primer poema que leí es uno de Javier Villaurrutia que se llama Nocturno de la alcoba, que no entendí bien, porque tenía palabras como cóncava, me acuerdo que la alcoba es cóncava y oscura, y yo decía, ¿qué es eso? Pero hablaba de la muerte y el amor, que son los temas de la adolescencia, y por ahí entré. Bueno, ahora me toca a mí. Yo soy de Durango y la felicito por esa hermosa voz y también por esta charla tan amena. Y yo no le voy a preguntar nada, pero ayer el señor Golding dijo que subiéramos al 6º piso, que había ya, bueno, y subimos, nos venimos hacia acá, a donde está la azotea de los agaves, y cuando regresamos, en la cabecera así del librero, está un libro suyo. Y nos paramos a verlo, le digo, miren, es un libro de poemas de María Baranda. Nos paramos los tres y lo tomamos, lo hojeamos, leímos fragmentos y está muy padre. No me acuerdo del título porque soy muy medio desmemoriada, pero solo para felicitarla porque un libro que esté en esta biblioteca es que es buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado acompañándonos. Hasta luego. Muchas gracias, mi querida.